El Espíritu del Señor está sobre mí, porque mi ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Dios es bueno, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya. Dios es bueno. Dios es más que bueno, aleluya. Así es. Aquí estamos otra vez, sometidos, aleluya. Porque Dios es bueno y sabe lo que hace. Dios es bueno y sabe lo que hace. Amén, aleluya. Continúe adorando a su Rey. Amén. Para los que llevan las anotaciones de la serie de estudio que nuestra madre ha venido enseñando, vamos hoy a continuar hablando de lo que es otra forma de expansión de la iglesia y otra forma de fidelidad. Así que no se desconecte, que esto es una serie. Esto es una serie. Esta es la gran serie. Amén. Como decía nuestra madre, Dios respalda su palabra. Y los testimonios hacen que uno vaya un poquito más suave. Decía Flor Ángel, bueno, te están ayudando. Bendito es el Señor. Porque mi asignación en el día de hoy es hablar sobre el libro titulado ¿Por qué los cristianos que no diezman empobrecen? ¿Y cómo prosperan los cristianos que diezman? ¿Por qué los cristianos que no diezman empobrecen? ¿Y cómo prosperan los cristianos que diezman? Eso es lo que yo llamo una pelota caliente. Amén. Para que vayan, exacto, amén. Amén. Una pelota caliente, aleluya. Muy caliente, Dios es bueno. Pero vamos a iniciar, gracias, hermano. Vamos a iniciar definiendo, más bien aclarando qué es el diezmo. Vamos a hablar del diezmo, vamos a aclarar qué es el diezmo. Como muchos saben, diezmo significa una décima parte. Una décima parte, o sea, el acto de diezmar es entregar la décima parte de tus ingresos para ser utilizados en la obra de Dios. Ahora bien, ¿por qué? Porque le pertenece a Dios. O sea, para los que se preguntan el porqué del acto de diezmar. Vamos, espérense, yo también voy a exigir mi derecho al beneficio del acompañamiento en la lectura. Denle un micrófono a mi esposo si no se lo han dado. Que esto no es así. Aquí a todo el mundo, ¡ay, que el pastor Florán del micrófono! ¿Y? Yo, que para que sepa que Florán es mi esposo. Los que no lo saben. No, para que me ayuden también, para que me ayuden a mí. Oh, caramba, claro que sí. Vayan buscando, los que van anotando, Levítico 27:30. Bendito sea el Señor. Levítico 27:30, lo puedo empezar leyendo, si todavía no le han dado un micrófono a mi esposo, no importa. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Amén. Este pasaje revela claramente que el diezmo es en realidad propiedad del Señor. Es propiedad del Señor. O sea, no es lo mismo que yo entregarle algo de una parte de lo que ya es mío, como un regalo u ofrenda. No, el diezmo es propiedad del Señor. No solamente está en esa parte de Levítico, también pueden buscar el libro de Deuteronomio, el capítulo 14. Hay un sinnúmero de versículos en la Biblia que demuestran que cuando usted diezma no es
que usted le está dando nada al Señor, usted le está devolviendo al Señor lo que es de Él. Amén. O sea, si pensamos en algo que no es nuestro, como el diezmo no es para nosotros, vamos a entender que no nos vamos a querer quedar con algo que no es nuestro de manera ilícita, ¿verdad que no? Porque entonces eso es robar. Amén. Por tanto, no es que si voy a ofrendar o no voy a ofrendar, es que debemos diezmar, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, ¿quedó claro que el que no diezma está? Ok. Amén. Vamos a entrar en materia, ya sabemos lo que es el diezmo, lo diferenciamos de las ofrendas, y vamos a empezar con la primera parte, las razones de por qué los cristianos que no diezman empobrecen. La primera parte que el autor tiene es que los que no diezman empobrecen porque no tienen nada que cosechar. Es algo como lógico, ¿verdad? El que no siembra no puede cosechar, tan simple como eso. Dice Oseas 8:7. Oseas 8:7. Si él no me dice amén, él sabe que yo le digo, tú tienes que decir amén para saber que tú estás así, ¿no? Oseas 8:7. Amén, amén. Amén. Él sabe que hasta que no dice amén, para mí no está en eso. Oseas 8:7, ¿lo tienes? Amén. Léelo. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Amén. Eso demuestra lo que es, en lo que consiste la prosperidad, que es en el acto de el que siembra una semilla, recoge una cosecha. Ahora, el no entregar los diezmos, obviamente, está eliminando lo que son las bases de la prosperidad, porque nada vas a cosechar si no siembras. Entonces, la primera razón por la que empobrece, que no diezma, es porque no tiene nada que cosechar. No va a encontrar nada, no importa que vaya al campo de otro que esté diezmando, el suyo no va a producir. Amén. Otra de las razones es que empobrecen porque, ay Dios del verbo, porque son malditos. El que no diezma empobrece porque es maldito. A veces hay una palabra que en la calle, o sea, como que en el ardo a uno no le gusta pronunciar porque es, como decimos en Dominicana, una mala palabra. Pero no es que es una mala palabra, es lo que encierra la palabra en realidad. Entonces, si usted la dice con la propiedad de saber lo que está diciendo, pues no es una mala palabra, amén. Entonces, Malaquías 3, empecemos para Malaquías 3, para entonces que veamos lo que es una maldición. Amén. Del 8 al 9. 8 al 9. Amén. Robará, el hombre a Dios, pues ustedes me han robado y dijeron, ¿en qué hemos robado? En sus diezmos y ofrenda. Malditos son con maldición porque ustedes, la nación toda, me han robado. Amén. Malditos son con maldición. Doblemente malditos. Ahora, ¿qué es una maldición? Una maldición es una expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea mal a alguien. Es considerado algo así como una desgracia que se entiende que es un castigo de alguien sobrenatural. Y resulta que hay maldiciones específicas para los que no diezman. O sea, además de que venimos desde Adán con algunas maldiciones que nos tocaron porque ni modo, encima el que no diezma tiene adicional a eso otras maldiciones específicas por robarse lo que es de Dios. Más adelante detallaremos algunas. Pero la tercera razón por la cual empobrecen es porque no atraen bendición a su vida, pero eso es algo como, ¿verdad?, que se desprende de manera lógica de la anterior. Si usted es maldito y lo que atrae es maldición, obviamente no puede atraer bendición a su vida, porque opuesto a la maldición, la bendición es tener el favor y la gracia de Dios. O sea, una persona maldita definitivamente no cuenta con esto. Exacto. Entonces, Malaquías ahí mismo, leímos hasta el 9, el 10. ¿Qué dice el 10? Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
sino les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Así es. O sea, si usted no diezma, no puede contar con las bendiciones que Dios ofrece al que diezma para enfrentarse con todas las situaciones que en el diario vivir existen, aun cuando usted no esté con una maldición específica. O sea, estamos claros de que el solo hecho de vivir aquí en la tierra ya es difícil. Hay problemas, siempre van a haber situaciones, todos tienen situaciones. Ahora, el que no diezma resulta que no cuenta con una bendición para poder sobrellevar esas situaciones. Como diría Flor Ángel, no sé si me doy a entender. O sea, los problemas van a estar, los problemas existen, siempre van a existir, pero gracias a Dios, Él nos está dando a nosotros herramientas para poder sobrellevar esos problemas, y una de esas es darle lo que a Él le corresponde, que es el diezmo. Amén. Otra de las razones por la cual empobrecen los que no diezman es porque los devoradores continuamente se comen su riqueza. El versículo 11 que dice, FC. Reprenderé también por ustedes al devorador. Déjalo hasta ahí. El devorador en la antigüedad era como las langostas que se comían los cultivos, destruían los cultivos. Entonces, el Señor aquí dice que reprenderá por los que diezmamos, ¿verdad?, al devorador. Cuando el escritor menciona que los devoradores continuamente se comen la riqueza de lo que no diezman, está haciendo referencia a lo que acabamos de hablar, los problemas económicos que siempre están, pero anoten, al que no diezma no se le acaban nunca. Los problemas económicos al que no diezma no se le acaban nunca. Y siempre, siempre, anótenlo, superarán sus ingresos. El que no diezma no solamente tiene más problemas económicos que el resto, sino que estos siempre superarán sus ingresos. Siempre será así. No le va a rendir el dinero nunca para nada. Eso no tiene que ver con el empleo que tenga ni qué salario tenga. Podrá conseguir un mejor salario, mayores ingresos, igual y no le va a rendir. Igual no le va a rendir. Los problemas también aumentarán. Amén. Bendito sea el Señor. De hecho, con esa frase que tú dijiste, Baselis, el escritor compara a los que no diezman con un balde agujereado. Él dice que si las riquezas se midieran con un balde lleno de agua, imaginemos cuánta agua sería necesario para llenar ese balde agujereado por todas partes. Imposible de llenar. Imposible de llenar. Mientras más agua tú le eches, más va a desparramar. Lo mismo con el que no diezma. Mientras más dinero le entre, más problemas vendrán. Más dinero salen, más problemas y más problemas llegarán. Será imposible de llenar. Ahora, cuando yo diezmamos fielmente, porque tampoco es cuando nos plazca, sino de una manera, como dice la palabra, fielmente diezmarás. Esos agujeros automáticamente se cubren, se tapan esos agujeros. Esos problemas menguan, terminan siendo alcanzables, resueltos, porque se han tapado los agujeros. Pero para eso es necesario diezmar y diezmar fielmente. No importa que cobremos poco, en ese sentido será opuesto. Lo que cobremos, sea poco, sea mucho, alcanzará para todas las necesidades que tengamos. Para todas. Porque aquí la palabra no habla de cantidad. Incluso la palabra dice, diezmarás fielmente conforme lo que produzca tu tierra, conforme lo que produzcan tus manos. El Señor no le está pidiendo que diezme 10, 1 millón, no le está pidiendo cantidad, aclaremos. Él está pidiendo una porción equivalente al 10%, exigiendo porque a Él le pertenece. Amén. Además, dice que los que no diezman empobrecen porque los frutos de sus campos son continuamente destruidos. La segunda parte del versículo 11, FC, dice, comienzo desde el principio. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra. Amén. Hasta ahí. Aquí el escritor se refiere a una pérdida repentina
y dolorosa. Allí hablábamos de que el dinero no le va a rendir en lo absoluto, de que los problemas no se van a acabar nunca y lo van a superar. Aquí estamos hablando de que de repente van a suceder cosas que le harán perder lo que usted ya ha obtenido. Ya sea por despilfarro, ya sea por mala administración, ya sea por catástrofes, por robos. Hay personas que quedan en la quiebra, en la inopia de la noche a la mañana, no saben qué pasó. El escritor incluso dice que esto llega a ser un grado hasta demencial, porque no se le encuentra sentido a la pérdida. De repente he perdido todo lo que tenía y no entiendo el por qué. Me han estafado, pero ¿y por qué? Porque los frutos de su cosecha serán destruidos por no diezmar. Así es. Y finalmente los que no diezman, de esta parte, para que no se confundan, los que no diezman empobrecen porque pierden el fruto antes de tener la oportunidad de cosechar. Los que no diezman empobrecen porque pierden el fruto antes de tener la oportunidad de cosecharlo. Termina Malaquías 3:11, por favor. Ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí el escritor dice que los que no diezman, hace referencia a que son malditos con lo que él llama cosechas fallidas. Una cosecha fallida no es más que una cosecha de la cual usted no puede obtener los frutos que esperaba, aunque usted le invierta lo que le invierta, aunque humanamente usted haga los esfuerzos necesarios por esa cosecha, usted no va a obtener los frutos esperados por esa cosecha. O sea, aquí ninguno cosecha, bueno, sí, usted cosecha mal. O sea, sí, usted siembra, o sea, literal, hablando de lo que es literal. Amén. Pero trayéndolo, por ejemplo, a un plano un poquito quizás más entendido, ¿qué tantos proyectos fallidos? Proyectos que no se dan, no surgen, simplemente no resultan. Usted se esfuerza, usted hace lo que humanamente corresponde según usted le invierte porque le invierte, aquí estamos hablando de dinero, pero simplemente los proyectos no prosperan. Eso es lo que el escritor llama cosechas fallidas, una maldición que le cae a todo aquel, qué lindo, que no diezma. Amén. A ver, vamos entendiendo. Amén. Es duro, sí, pero si alguno se pone guapo, que sea con la palabra. Yo sigo siendo la más pequeña del grupo. Aleluya. Ahora vamos a ver algunas de las maldiciones específicas de las que yo le decía ahorita, que acarrean, aleluya, los que no diezman. ¿Y qué significa estar bajo maldición? Bueno, ya aclaramos que maldición es una desgracia, o sea, falta de gracia, no tener la gracia y el favor de Dios. Amén. Así es que vamos entonces a ver algunas características de una persona que esté bajo maldición. Allí hablamos de por qué empobrecen, por no diezmar. Aquí vamos a hablar de características que tienen personas que están bajo maldición y de paso por no diezmar, que es de lo que estamos hablando. Amén. Una persona maldita es alguien que experimentará una frustración persistente. Frustración no es más que esa manifestación de amargura que presentamos cuando las cosas no nos salen como esperamos o no obtenemos los resultados que queríamos. Entonces dice que una persona bajo maldición, una persona maldita, constantemente estará con ese sentir. Es decir, que nada le va a salir bien, todo le va a salir mal, porque dice que vivirá frustrado de manera permanente. O sea, esa es la persona de la que uno oye decir, oye, pero a fulano nada le sale, todo le sale mal. Ese mismo es, ese del que estamos hablando aquí, del que todo le sale mal. Esa es una persona que está bajo maldición, a raíz, no solamente por no diezmar, pero ahora estamos hablando de que por no diezmar también le toca esa maldición. Aunque, es que esta no está tan fácil de tragar. Esta no está tan fácil de tragar. Yo vine preparada a que nadie diga amén si no quiere.
Porque esta sí que no está fácil de tragar. La madre lo sabe. Yo le dije, madre, esto es puro fuego. Bueno, problema de ellos, porque gracias al Señor que nos estamos basando en la palabra. Amén. En la palabra. Aleluya. Por falta de conocimiento. Amén, así es. Así que el que no quiera perecer. Oye, espérate, porque como se está grabando, quiero que quede. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le hizo falta el conocimiento. Nosotros, Dios me llevó a Miami para conseguir todo y que crezcamos más, para que la iglesia no perezca por falta de conocimiento, para que uno sepa por qué hay cosas que están pasando en nuestra vida. ¿Por qué pasan? Vamos a corregirla. Mira justamente el testimonio de Juan Carlos, y Juan Carlos no sabe de lo que tú vas a hablar. Así es. Imagínate que ya Juan Carlos, escuchando lo que tú estás diciendo, ya había pasado, lleva esos 4,000 pesos que se iba a robar. Así es. Porque Dios no es prestamista para estarle cogiendo prestado. Dios le está ratificando a él. Dios no es prestamista, hermano, porque a veces nosotros creemos que Dios es prestamista para estarnos cogiendo prestado. Y gracias a Dios, mi amor, que el Espíritu de Dios está en esta iglesia, Amén. que no lo dejó y Amén. tuvo que pasar a hablar. Así Bendecimos a Juan Carlos. Amén, así es, aleluya. Dice que también una persona maldita o bajo maldición es alguien acosado por incidentes insólitos y misteriosos. Allí es una persona a la que todo le sale mal y vive frustrado por eso. Aquí es ese que uno dice, oye, pero esta no sale de una. Aquel que todo le sale mal. Este caso es lo que uno dice, pero esta no sale de uno. Siempre tiene un suceso, un caso raro, una batalla, como dice la madre. Ese saco de sal, así dice una amiga nuestra allá. Ese saco de sal, ese siempre tiene un proceso. Ese también es una persona que debe revisarse, porque la palabra dice que está bajo maldición. Tenemos que ver, como decía una amiga muy amada, de qué pata coger. Yo sé de la pata que tú coges, ¿verdad? Amén. Ah, no, aquí no, aquí no. Gracias a Dios. Pero vayan tomando anotaciones por si se encuentran con alguien por ahí. Nadie sabe. Por si se encuentran con alguien. También dice que una persona maldita o bajo maldición es una persona que siempre, anoten esta, es una persona que siempre estará detrás o debajo, nunca al frente. Una persona maldita, ¿y quién va a querer estar con un salado? ¿Quién va a querer tener al lado una gente que todo le sale mal? Nadie. Entonces, lamentablemente será una persona que sufrirá de rechazo constante. Porque nadie quiere al lado a una persona a la que todo le sale mal y que nunca sale de un problema. Entonces, lamentablemente, anótelo, que una persona malita difícilmente estará al frente de nada. Bueno, ahora sí se acaban los amén. Ahí sí se acabaron, mamá. No, ya se eliminaron. Así que ya sí es definitivo, séllelo ahí. Ahora vamos a enumerar algunas. Vamos a enumerar algunas maldiciones específicas. Ve buscando FC, por favor, Zacarías 5, a partir del 3 y 4. Dice que las personas que no diezman están malditas con la maldición específica que viene sobre los ladrones. Porque ya aclaramos, me parece a mí que ya aclaramos que el que no diezma es ladrón. Entonces, Zacarías 5, 3 y 4, amén. Dice... Amén. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que... Todo aquel que jura falsamente será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Esta maldición que viene sobre los ladrones le cae al que no diezma, y dice que Jehová entrará a su casa, a sus propiedades, y destruirá absolutamente todo. La casa dice que aún con sus maderas y sus piedras, cemento, como aquí le querramos llamar al material del que esté hecho, o sea, todo, absolutamente todo, el ladrón quedará sin nada
no podrá disfrutar de lo que se roba por amor a Cristo, es lo que está diciendo ahí. ¿Para qué se afana tanto en robar si al final la misma palabra dice que usted no va a poder disfrutar de eso por amor a Cristo? No seamos, ¿verdad? No podrá disfrutar absolutamente de nada. El diezmo que se robe, el que no diezma, no lo va a poder disfrutar. Ese 10% mínimo con el que usted se queda por amor a Cristo no le va a resolver los demás problemas. No le va a alcanzar para resolver, usted no va a poder disfrutarlo. Usted se queda con ese 10% y le hará falta el 100 completo. Le hará falta el 100 completo, aleluya. Pero si usted da ese mínimo 10, fácilmente el 90 le sobra y usted resuelve. Así es, así es. Es un misterio y todo el que diezma lo conoce. Ahora estamos hablando hoy, conociendo, como dice la madre, para que por si acaso hay alguno que no diezma, entienda que hay un misterio poderoso en diezmar en la casa del Señor lo que a Él le pertenece. Albania, Amén, madre. déjame agregarte algo a eso. Todo lo que trabajamos, a todo el que trabaja le quitan 1%. Claro que sí. Y es si uno quiere. Pues sí o sí. Si usted gana 100, a usted le va el 18% que le cobran, le quitan a uno. Dependiendo del sueldo. Es que le quitan. Todo el que trabaja de su salario, obligatoriamente hay que quitarle una parte. Le hacen una retención. De hecho, por eso es salario neto, salario bruto. Uno nunca lo recibe completo. Pero uno nunca lo recibe completo. Están entendiendo para lo que dicen, ay, ¿por qué la iglesia hay que hablar de eso? Si en el mundo es así, yo digo que Dios me involucró muy fuerte con el mundo para traer los principios a la iglesia. No, a mí me ofrecieron en el SEA cuando yo entré a trabajar un sueldo. Y cuando yo fui a la cuenta mía digo, pero yo no tengo préstamo que me descuenten ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué eran tanto y por qué me depositaron tanto? Yo de inocente fui a preguntar. Y me dijeron, pero pastora, eso es lo que le descuentan a usted. Todas las deducciones. Por el seguro, porque sé yo qué, porque sé yo qué. Oye, la AFP, la no se quedan porque nunca la veo. Todo eso tú no lo ves, pero por si acaso está ahí. Y para tú tener un seguro médico, ¿de dónde que te descuentan? Claro, hay que pagarlo. Entonces, si uno quiere tener sanidad en el cielo, ¿qué es lo que hay que hacer? Dale. Tener, diezmar para que tenga ese seguro, para que usted no se enferme. Amén. Le digo una cosa. Yo me he hecho en este mes todos los estudios por habidos y por haber. Y mi hija Ana y Ana María y unos cuantos son testigos. Que la doctora pensaba que yo tenía algo después de pasar un proceso. Y le cuento, mire, si ustedes ven mi corazón, el que creía que yo me iba a morir rápido, me tienen por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Yo salí sana, gracias a Dios. Gloria. Me hicieron uno antes de ayer, asustadísima yo que llamé a Ana. Dije de los tendones, que los nervios, a ver cómo están. Esos nervios míos están tan eléctricos, peor que yo. Para los que creen que yo voy a bajar la intensidad, no voy a bajar porque mis tendones están acelerados. Gloria. Entonces, gracias a Dios que la edad que yo tengo, yo acabo de tener varios diagnósticos sumamente sana. Pero ¿quién lo hizo? Jehová. Dios. Entonces yo tengo un seguro médico que me cubre una parte, pero a mí me lo descuentan del sueldo. Entonces, ¿por qué yo sé que salí sana? Porque la Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Aunque a mí me hicieron todos los estudios, yo cuando me traban a la máquina yo decía, Señor, todo saldrá negativo, porque yo apelo a que yo soy fiel con Dios. Amén. A que yo le sirvo a Él. Tiene Y derecho a gracias a reclamar. Dios, si alguien cree que se iba a vestir de negro, dígale, lamentablemente vamos a tener a mamá por mucho tiempo todavía. Le Damos bendigo. gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por eso. Aleluya. Pero yo tengo derecho a exigir. Albania, oíste. Tiene derecho. Yo tengo derecho a exigir porque tengo El que siembra. cumple tiene derecho. El que cumple tiene derecho. Amén. Exactamente. Claro. No, yo digo que no lo vemos porque casi nunca lo cobramos. Pero de que están. Claro. Porque está ahí. Amén. Amén. FC.
FC, el pastor Flor Ángel, perdón, para los que no saben quién es FC. Se me fue Deuteronomio, pero me la pasan, ¿verdad? Deuteronomio 27, 26. Vamos a ver. Dice que las personas que no diezman están malditas con las maldiciones que vienen sobre todos los que quebrantan la ley. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, aquí dice que el que quebranta la ley establecida por Dios es maldito. Y eso es como que sencillamente algo, ¿verdad? Como decíamos yo también, que cae solo. Se supone que todo el que es ladrón está quebrantando la ley. Estamos hablando de que hay una maldición para los que quebrantan la ley. Y el que roba está quebrantando la ley, porque está en contra de los mandamientos del Señor. Entonces, si el que roba está quebrantando la ley y todo el que quebranta la ley es maldito, por tanto, todo el que no diezma es maldito otra vez. Amén, otra vez. Y acarrea maldiciones específicas que están en Deuteronomio, este es Deuteronomio 28, a partir del versículo 15, esas son demasiadísimas. Pero oigan cómo están estructurada de una forma que la podamos entender mejor, aunque no es que duele menos, pero están divididas de la siguiente manera. Deuteronomio 28 a partir del versículo 15, para los que llevan anotación y los que están leyendo, que sería ideal que fueran todos. Pero amén, están divididas de la siguiente forma: 15 maldiciones sobre los hijos y la prosperidad material, 30 maldiciones de enfermedad, fracaso en las cosechas, guerra, cautividad, fracaso en los negocios y pobreza. Y 23 maldiciones, nuevas y repetidas, de derrota, cautividad, persecución y locura. 68 en total solamente hay por quebrantar la ley. Le corresponde al que no diezma. 68 maldiciones específicas para el que quebranta la ley, por tanto, para el que no diezma. Su sagrado corazón. Solamente ahí. Repítela otra vez, por favor, para los que toman anote. Dice, 15 maldiciones sobre los hijos y la prosperidad material. Sobre los hijos. Sobre los hijos. Los hijos de los que no diezman, malditos son. Así de fuerte es. 15 maldiciones sobre los hijos y la prosperidad material. 30 maldiciones de enfermedad, fracaso en las cosechas, guerra, cautividad, fracaso en los negocios y pobreza. Y 23 más, tanto nuevas como repetidas, dice, de derrota, cautividad, persecución y hasta locura. Anótenle y busquen, las que son demasiadísimas. Yo intenté, pero entre ellas, bueno, yo resalté que el versículo 16 dice ahí mismo que maldito serás en la ciudad y en el campo, o sea, no importa dónde. Que no te está yendo bien en la ciudad, que me voy para el campo. Que no me está yendo bien en el campo, que me voy para la ciudad. Ni en Nueva York. Ni en Nueva York, no se vista, que no le va a ir bien. No le va a ir bien. Donde quiera que vaya será maldito. Porque lo dice la palabra. Donde dice que en la ciudad y en el campo, en la entrada y en la salida, es donde quiera. Sencillamente está maldito por la palabra porque le está robando a Dios. Jesús sagrado. Yo no sé si alguien está cogiendo esto en serio, pero esto está muy serio, señores. No, y está bien que esté serio, mamá, porque yo misma yo no encontraba. Yo no encontraba, yo dije, Dios del verbo, esto es lo que se llama una pelota muy caliente. Porque uno sabe que lamentablemente esos son temas que no agradan. No agradan. ¿Y que por qué en la iglesia se habla tanto de eso? Porque está en la palabra. No se lo está inventando nadie. El apóstol tiene que tener la garganta seca de tanto. O sea, alguna situación tiene que haber y ella no tiene que decírmelo. Gracias a Dios, ella no tiene que decírmelo, ni a ninguno de ustedes. Pero algún problema tiene que haber para que el Señor hable tanto de un tema en su casa. Y yo no tengo por qué saber, ni ninguno de ustedes, el caso particular de nadie. El Señor nos está tratando a cada uno conforme entendemos nosotros que necesitemos. Revisémonos. El que
El que entienda que es hijo y que es amado, que reciba la corrección. Y punto. Amén. Amén, amén. Miren, todo eso son las maldiciones que yo las anoté, pero dije que, no, que eso era imposible poner eso. A mí me interesó, aparte de esa que le dije, me llamó mucho la atención que en los versículos del mismo 28, a ver, el versículo 23 habla de lo que es tierra de hierro, cielos como bronce. Aquí está hablando de cielos cerrados y tierra infértil, tierra estéril. ¿Ven cómo todo se relaciona, como les dije al principio, de la esterilidad? ¿Cómo va usted a expandir? ¿Cómo va a dejar de ser estéril si no diezma? Aquí está hablando de una maldición que le impedirá a usted producir, hacer negocios. No habrá forma de que el que diezma pueda ser una persona productiva. Será un estéril, tendrá los cielos cerrados, dice la palabra. Bendito sea Dios. Ahora vamos a ver la maldición que sobreviene, otra maldición que le toca al que no diezma, Jesús Sagrado Corazón. Es la maldición que sobreviene a quienes pagan mal la bondad de Dios, o sea, a los desagradecidos. Una maldición específica adicional a toda la que hemos mencionado, que también los desagradecidos en la Biblia tienen una maldición adicional. Y el que no diezma está siendo más que desagradecido, porque incluso aquí el escritor nos guía por una serie de preguntas para que nos autoevaluemos. Voy a leer textualmente. ¿Cómo te va con la salud que tienes? ¿Cómo te va con la fortaleza que tienes? ¿Con el empleo que tienes? ¿Con la inteligencia y las oportunidades que tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y yo pregunto, ¿alguno aquí presente tiene algo bueno que no lo haya recibido de Dios? Porque yo no. O sea, ¿qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Entonces, si tenemos tantas cosas, independientemente de que la cantidad usted la vea mucho o poco, todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. ¿Cómo no honrarlo retribuyéndolo con la misma? O sea, simplemente un 10%, la primicia de lo que Él mismo nos ha dado. De lo que Él mismo nos ha dado. Porque si Él no nos diera nada, tranquilo, no le correrá pecado con eso. Usted no tiene pecado porque Él no le ha dado nada para usted tener que diezmar. Usted sabrá, si Él no le ha dado nada para que diezmar, usted no tiene compromiso. Pero ¿qué tiene usted que no le haya dado Dios? Y que usted, oye, más que por todas esas maldiciones de las que estamos hablando, más que por miedo a eso, yo dije, a mí me tocó esa parte, yo dije, debemos entender que debemos honrar a Dios con nuestros diezmos por agradecimiento. Por agradecimiento. Porque hay personas que quizás a muchas cosas o a muchas amenazas no le cogen temor. Amén. Personas que físicamente son muy fuertes. Amén. Ahora, eso no le quita que usted sea agradecido. Eso no nos quita que seamos agradecidos. Usted dirá, todas esas maldiciones, por agradecimiento. No debemos olvidar que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. No nos debe doler. No nos debe doler retribuirle con las primicias de lo que Él nos ha dado a nosotros. Porque Dios es siempre bueno. Además, son malditos los que no diezman con la maldición que viene sobre los adoradores de imágenes e ídolos. ¿Y por qué? Porque hacen del dinero su Dios. Eso a lo que usted le da o eso es lo que usted invierte, ese 10% que la palabra dice le corresponde al Señor, ese es su Dios. Y para los que no entendieron, cuando digo ese es su Dios, cualquier cosa que no sea Jehová de los ejércitos todopoderoso, que usted lo tenga en lugar de Él, es idolatría. Es idolatría. Deuteronomio, ¿estás ahí, FC? 27:15. 7:15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá,
Amén. Amén. Dice que los idólatras son malditos. Pero aquí especifica el escritor, porque él como que se mete en cosas, como que para tratar de que uno penetre. Y él dice que sí, que porque obedecen al ídolo dinero, se levantan temprano por él, recorren largas distancias y es por el dinero. El que trabaja, ¿por qué trabaja? Ay, porque me gusta estar sudada, porque me gusta estar el día entero teniendo que recibir órdenes. No, todavía los que trabajamos en oficina con aire, no trabajamos porque nos gusta simplemente trabajar, trabajamos por una remuneración en dinero. Entonces, el que no entiende y entiende como que el dinero es todo, es lo que le va a resolver y lo pone en lugar de Dios, quedándose con lo que no le toca, está maldito con la maldición que le corresponde a los idólatras. Así es. Wow. No, y aquí van a haber menos. Porque aquí ahora habla de problemas espirituales de las personas que no diezman. Estábamos hablando mucho de cosas materiales, cosas. Aquí está hablando de problemas espirituales de las personas que no diezman. O sea, la mayoría de las personas que no diezman tienen una vida espiritual muy pobre. O sea, allí estábamos hablando de lo que era la pobreza económica y material. Aquí estamos hablando de pobreza espiritual. Eso es un desorden. Eso es terrible. Las personas que no dan el diezmo son desleales. ¿Ven cómo seguimos? Para lo que dicen, ¿y qué tanto tema? No, todo esto es una misma enseñanza que el Señor nos ha traído a través de la Madre, porque Él conoce todo y a todos. Las personas que no dan el diezmo, Juan 12, 3 al 6, dice que son desleales. Juan 12. 12, 3. Ajá. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con su cabello, y la cabeza se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjuagó con su cabello, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Amén. Amén. Las personas que no dan el diezmo es porque son, ¿qué más desleal que Judas? Todos conocen el caso de Judas. No era por amor a los pobres, que él no quería que ella igual, porque era ladrón, era desleal a Dios, a la iglesia, a su pastor. El que no diezma es desleal a Dios, a la iglesia y a su pastor. Es desleal a la obra, aunque usted no lo quiera entender, aunque no se diga siempre, el que no diezma es un desleal. Es un desleal. Porque no le importa la visión de la iglesia, no le importa que prospere. Allá en la azotea lo sintió. Pero también son rebeldes. Los que no diezman dice que también son rebeldes. En 1 Samuel 15, esa es un poquito larga. 1 Samuel 15 habla de cuando Saúl no obedeció. Bueno, sí. ¿Lo quiere leer, madre? Un poquito largo. 1 Samuel 15, del 21 en adelante. Sí, para los que lo dudan. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de abominación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
Entonces Saúl dijo a Samuel, Amén. Vamos a dejarlo ahí. Una persona rebelde, al igual que Saúl, no va a escuchar las ordenanzas de Dios, sino que él sintió miedo y oyó la voz de los demás, la voz del pueblo en el caso de él. Ahora, el rebelde querrá, como dice ahí, querrá sacrificar otras cosas para el Señor supuestamente, pero se rebelará contra lo que son los estatutos ya establecidos, o sea, contra las normas. El diezmo es una norma, es un reglamento establecido. El rebelde no se somete a eso. Aquí me está diciendo que aquel que no diezma, dice que porque él ofrenda o aporta otras cosas para la casa del Señor, es un rebelde y por tanto un maldito. Todo el que no diezma porque entiende que aportó este mes, que aportó el otro, que casi siempre aporta. Y por eso, o sea, es que es muy fuerte, porque que realmente no es que le estemos diciendo a la gente que todo es el dinero, y no es que se esté menospreciando los aportes que se hacen para la casa, es que estamos diciendo que el diezmo no es negociable. El diezmo sencillamente no es negociable. Si aparte del diezmo, después de su diezmo, el Señor le pone a usted su sentido, a usted mismo tiene el sentir de hacer ofrendas y aportes para la iglesia, bienvenido sea y también será bendecido. Pero el diezmo es otra cosa, es aparte de. Entonces estamos tratando de entender el sentir que el Señor puso en nuestra madre. Es que tenemos que entender que hay compromisos que cumplir conforme la palabra, y que no es que tengamos que estar detrás de nadie para que lo entienda, es que la palabra lo establece. Y si usted forma parte de un grupo, usted tiene que entender los reglamentos bajo los cuales se rige ese grupo. Proverbios 1, el versículo 13 y el 19, Proverbios 1, 13 y 19, para los que toman anotaciones, dice que hay personas que no dan el diezmo. Estamos hablando de los problemas espirituales de las personas que no diezman. Hay personas que no dan el diezmo porque tienen otro problema, que es que son codiciosos. Proverbios 1, 13 y 19. Amén. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Tales son las sendas de los que le es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. De que terminan mal. Muchas personas son codiciosas, y para el que es codicioso no le va a encontrar sentido el tener que dar. Una persona codiciosa jamás entenderá por qué tiene que dar. Es al contrario, le encuentra sentido a retener más y más. Entonces, el que retiene lo que no es suyo, que es el diezmo, resulta que también sufre de codicia. Eso es otro problema espiritual de todo aquel que no diezma. Y aquí es más bonito todavía, porque dice que el que no da el diezmo es porque no se ocupa del espíritu. Romanos 8:6. Las personas que no dan el diezmo es porque no se ocupan del espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Solo una persona que se ocupe de las cosas del espíritu puede entender y dar el diezmo. El que se ocupa del espíritu está llamado a vida. El ocuparse de la carne es muerte. Para la mayoría de los seres humanos siempre está la necesidad, y por tanto, si usted pone la carne por delante, no va a entender el significado y el sentido de tener que dar, porque está pensando en la carne, en la necesidad, en que si lo doy me va a hacer falta. Está muy fuerte, señor. Dice el escritor que a menos que una persona sea lo suficientemente espiritual como para superar su estado natural de codicia, egoísmo y necesidad, será capaz de reconocer el hecho de que debe dar el diezmo.
El testimonio que tuvimos con Juan Carlos, que lo voy a mencionar, fue Amén. el espíritu. Claro Como que él está sí. muy espiritual, entendió que no lo iba a coger prestado. Aunque lo tomó, lo devolvió. Así es. Lo acabamos de vivir en vivo y no se había dado el estudio. Así ni es. él sabía de lo Ni que él él iba a sabía de lo hablar. que se iba a tratar. Pero eso es para que ustedes vean el testimonio que él acaba de dar, cómo tú lo estás confirmando por la palabra ahí mismo. Claro que sí. Ahí él tuvo una pequeña pelea entre el espíritu y la carne. Exactamente. La carne le decía, sácalo, y el espíritu le decía, eso no es tuyo. Entonces, por eso, el que no diezma no se ocupa del espíritu, porque le hubiese hecho caso a la carne. Eso yo lo pongo, pero el Señor me da ahorita mismo ¿cómo es que le llaman, Juan Carlos? Un viaje. Eso mismo, un bote, una que yo quede esa, y yo la recupero. La carne le dice eso. Pero como gracias a Dios estamos madurando y Él se está ocupando de las cosas del espíritu, el espíritu ganó y le hizo entender que eso no era suyo. También son inmaduros. Aquí la madre ha hablado hace mucho tiempo de que la Biblia tiene dos clases de alimento. El alimento, aquí estamos hablando de carne, de comida. Vamos a hablar aquí de carne, de comida, el alimento de la carne y el alimento de la leche. Que dice la palabra en Hebreos 5, el 12 y el 14, Hebreos 5, 12 y 14, que habla de las enseñanzas de leche y las enseñanzas de carne. La instrucción de dar el diezmo es una enseñanza de carne, porque no podemos esperar que una persona inmadura entienda que hay que diezmar. Vamos a leer Hebreos 5, ¿Qué versículo? 12 y 14. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Es necesaria la madurez. Solo una persona con la mente y el corazón ya maduros entenderá por qué hay que diezmar y cómo hay que hacerlo fielmente. Porque también es bueno que sepamos que no es solamente que diezmar, es que hay que hacerlo de manera fiel. De manera fiel y constante. No es que yo diezmé ahora y que ahorita no es usted tiene ingresos fijos, usted tiene ingresos permanentes, usted tiene ingresos esporádicos. Todo lo que usted le ingrese, eso demanda un diezmo. Dice además que las personas que no dan el diezmo lo hacen porque son ignorantes. Y mire que a la gente no le cae bien esa palabrita, ignorante. Pero por eso estamos estudiando hoy aquí nuevamente, como decía la lectura anterior, estamos nuevamente hablando otra vez de este tema para que ya la ignorancia no sea una excusa para ninguno de los que aquí están y de los que puedan escuchar más adelante ese mensaje. Así es que nadie se puede agarrar de nada. Otras personas es porque tienen miedo, o yo le llame falta de fe, que en el caso es lo mismo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, dice Mateo 25, 25. Muchas personas tienen miedo, como decía ahorita, de no llegar a fin de mes, de que le haga falta lo que van a dar como diezmo. Eso es falta de fe, porque no entienden que Dios se le va a suplir. Y volvemos con Juan Carlos. No entienden que eso no le va a hacer falta. Tienen miedo de que eso le haga falta, eso no le va a hacer falta. Créanlo, eso no le va a hacer falta. Pero oigan esta. Las personas que no dan el diezmo, a veces lo hacen, muchas personas lo hacen, porque se sienten ofendidas por algo que el pastor hizo y desean castigarlo y no diezmar.
Las personas no dan el diezmo porque se sienten ofendidas por algo que el pastor hizo y desean castigarlo, no diezmando. Pero me parece que ya quedó claro, porque lo dije al principio, que el que no diezme está robándole a Dios. Repítaselo que no es por mí. Repítaselo que, como yo le dije, o sea, yo no vine esperando amenes. Yo no, porque Dios sabe que todavía el domingo yo pensé bastante y hasta vine procurándola a usted para decirle que pusiera nuevamente hoy otra de las que continúan. Para yo no estar aquí. Porque a mí no me interesan los amenes. Ni que me digan si lo hice bien o no lo hice bien. Porque gracias a Dios, el manejo en el público es bonito, pero ya yo estoy acostumbrada y no lo necesito. Ahora, si el Señor le puso en la cabeza y el corazón de nuestra madre, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que esos libros yo los coloqué ahí y cada uno de ustedes se identificaron con uno. Tú eres una mujer que diezma de todo lo que entra, tú tienes autoridad para hablar de eso. El que no diezma no tiene autoridad ni le va a tocar ese tema. Eso. ¿Cuál fue que te llamó la atención de todos los libros a ti? Eso. ¿Cuál fue que tú me dijiste a mí que te llamó la atención, que Dios te habló? Amén, ese que por qué los que no diezman. ¿Por qué Ana Ilse me dijo que le llamó tanto la atención la lealtad? Porque ella es una persona leal. ¿Por qué Flor Ángel habla del crecimiento de la iglesia estéril? Porque Flor Ángel abriendo iglesia. Entonces a cada uno de ustedes que están estudiando el material, le va a llamar la atención en su fuerte de ustedes. Una gente que no diezme no va a hablar de eso. Una gente desleal no va a hablar de eso. Una gente que no se preocupa por iglesia no le va a tocar. Así a usted le ha tocado, y por eso yo le dije, pues si usted fue el tocado, usted que tiene la autoridad para darlo, porque tú fuiste y tú recibiste la revelación, porque no es que aquí nos ha enseñado. Claro que lo que pasa es que si tú recibes la revelación y además tú tienes la autoridad porque tú lo haces fielmente, Dios te va a respaldar y por eso te está respaldando, hija. Amén. Así que aplaudan. Porque Dios es siempre bueno. Las personas que no dan el diezmo, no les preocupa si la iglesia existe o no. Eso es así. Ageo 1, 9 a 10, ese lo voy a leer yo. Dice, buscan mucho, hallan poco y se encierran en casa. Y yo le disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Por eso usted que no diezma no prospera ni prosperará. Porque no se preocupa si la iglesia existe o no, si en la iglesia hay o no situaciones. Como dice la madre, no me regale nada. No te dedique mirando lo que hace falta en la iglesia. Esas no son mis palabras, ella es mi testigo. No esté dedique mirando lo que hace falta en la iglesia. Usted da su diezmo fielmente y verá que no va a hacer falta nada en la iglesia. Entonces el Señor dice ahí que cada uno se ocupó de su propia casa, cada uno se ocupó solo de lo suyo. Y no le importó si la iglesia subsistía o no. Entonces, ese es otro grave problema espiritual que hace pobre al que no diezma. Oye, las personas que no dan el diezmo, no les preocupa si el pastor le paga o no. No solamente la iglesia, no le preocupa si el pastor le paga o no. Esta no la voy a leer yo, FC, 1 Corintios 9, del 13 al 14. Porque es que todos desean contar con un pastor para momentos especiales, para situaciones difíciles y hasta para situaciones bonitas, porque para las bodas, para todos, todos desean contar con un pastor. La que dice 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ordenó el Señor. Pero ¿cómo van a vivir del evangelio si a los que están en la casa ni siquiera les importa diezmar y saber cómo comer? O sea,
no le importa a la mayoría saber cómo subsisten sus pastores, cómo subsiste el apóstol. Sí, se quejan de que el apóstol, ay, pero que es mujer que se mueve, que tanta cosa, y que sí está en un centro, que sí hay política, pero usted en la iglesia produce para que esa señora se siente 24/7 aquí y que usted pueda exigirle. Nosotros en el Instituto Bíblico teníamos William de la Cruz, cuando Flor Ángel y yo estudiamos en el Instituto Bíblico, el reverendo William de la Cruz, que él decía, no, que él no trabajaba, claro que no, que él no trabajaba, pero él era pastor de una iglesiota, como él decía, pero él se jactaba de decir, yo no trabajo, porque es que a mí me mantiene la iglesia, pero no con cualquier salario tampoco, porque eso sí era, ese señor, aparte de que era alto, que es alto, eso andaba siempre así, y él lo decía a boca llena, que a él su iglesia no tenía necesidad de trabajar, porque como dice la palabra de Dios, él comía del altar, pero porque lo suministraban. La gente diezmaba fielmente, porque la gente le dijo a él, nosotros lo queremos a usted en la iglesia 24/7, nos vamos a sacrificar y vamos a cumplir con todo lo que corresponde, como corresponde. Pero esas son cosas que no todos la pueden exigir, porque tienen que hacer reconocimiento, tienen que saber. Si la iglesia aquí apenas para lo necesario, porque resulta que todo el tiempo tiene que estar la madre incluso poniendo de su propio dinero, cuando hay actividades, tiene que estar esperando que alguien le colabore. Si todos diezmáramos de manera fiel, usted puede tener por seguro que no tendríamos esa necesidad. Y ella no tendría que estar pasando por esas situaciones cada momento. Amén. Entonces, finalmente, vamos a terminar con una advertencia profética, no mía. Una advertencia profética sobre olvidarse de Dios y no diezmar. En Oseas 2 dice, 8, pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus arcillos y joyas. Y se olvidaba de mí, declara el Señor. ¿Cómo se sentiría usted si aquel al que tanto usted bendice, por ejemplo nosotros los que somos padres, que los hijos por lo que tanto uno se sacrifica, de repente salgan con que su proveedor de todo el tiempo fue otro? Malagradecido. ¿Cómo se sentiría si después de usted tanto bendecir, esas personas se olvidaran de usted? Esa advertencia fue al pueblo de Israel por olvidarse de las leyes, pero también aplica para nosotros hoy. También aplica para nosotros hoy. Porque hay personas que entienden que el diezmo era solo en el Antiguo Testamento. Pero les aclaro para los que no saben, 1 Corintios está en el Nuevo Testamento. Y hay otras tantas citas que todavía hablan del diezmo en el Nuevo Testamento. Y si usted no lo quiere creer, pues tampoco reciba todas las bendiciones que están en el Antiguo Testamento. Porque en administración decimos que el que hereda el activo, hereda también el pasivo. No podemos querer solo las bendiciones y dejar atrás los reglamentos, las normas. El diezmo es un compromiso establecido por Dios para todo aquel que entienda que es su hijo si quiere prosperar, que es la otra parte. Amén. Así es que pídale al Señor que le ayude y Dios le continúe bendiciendo. Aleluya. Pídale al Señor que le ayude en lo que ustedes entienden.